Soy alumno de la escuela, mi nombre es Francisco Cárdenas y voy a presentar a Moisés Nieto. Moisés Nieto es una marca de moda sostenible fundada en 2011 por el diseñador que da el nombre a la firma, graduado en 2010 por el IED en Madrid. Su tesis se convirtió en su primera colección. Moisés Nieto se define por la fusión de la artesanía y la atención al detalle con un sentido de gusto refinado. Sus colecciones estimulan el diálogo entre tradición e innovación, cultura social e historia personal, arte nacional e industria global, apostando siempre por el uso de materia prima 100% hecho en España. Defensor convencido de que la sostenibilidad es un valor irrenunciable para la moda de autor, el diseñador reconoce el poder de la ropa como motor de cambio y de comunicación. En 2014 se abre al mercado internacional y comienza a vender sus prendas en el extranjero. En 2016 es el ganador de Who's on Ness Vogue España y es galardonado con el Premio Nacional de Moda. Además es el creador del Buscar de Artesanos para la plataforma La Feria, y colabora activamente con otras marcas para crear sinergias. Bienvenido. Pues muchas gracias por acudir a esta charla que voy a dar hoy. Estoy encantado de estar en Castellón, compartiendo mi experiencia y mi trayectoria con gente joven, con gente apasionada por el mundo del diseño. Y lo que voy a hacer en esta horita, estos 45 minutos, va a ser un repaso por mi trayectoria. Os voy a contar cuáles han sido los pasos que he dado para tener una marca propia. También os voy a contar todos los errores que he cometido para evolucionar y aprender. Y al final os voy a dar unos tips para aquellos que queráis construir una marca. Os daré con unos momentos importantes que debéis tener en cuenta a la hora de crear cualquier proyecto personal. Mi nombre es Moisés, me dedico al mundo de la moda, vengo de un pueblo de Jaén que se llama Úbeda, que es Patrimonio de la Humanidad, y aunque lleve 12 años o 13 con la marca, jamás he estado relacionado con el mundo de la moda. De hecho, todo lo contrario. Mi familia se dedica a la agricultura, tienen olivos, con lo cual en la moda no ha estado cerca de mí en mi vida. Ahora está muy dentro, pero nunca he tenido una asociación directa con el mundo de la moda, pero sí con el diseño y la artesanía, que eso creo que me ha hecho tener una visión más global y saber apreciar los pequeños detalles y ponerlos en práctica a la hora de hacer mis colecciones. Esto lo digo porque creo que es importante que sepáis o que sepamos cada uno de nosotros como creadores que el aprendizaje es súper importante a la hora de crear cualquier diseño, cualquier dibujo, cualquier pieza, cualquier prenda. Con lo cual no hace falta haber nacido en el núcleo de una familia que se dedica a la moda. Cualquier creativo, cualquier estudiante puede llegar a cumplir su sueño a través de trabajo, esfuerzo, sacrificio y mucho tesón. Entonces, voy a empezar hablando de mis inicios. Como os decía, no vengo del mundo de la moda. A mí lo que me gustaba cuando era adolescente era la música. Y ahora que vosotros estáis todos con redes sociales y con TikTok, cuando yo era adolescente no teníamos internet y mi aproximación a la moda era los videoclips, era ver cómo mis cantantes favoritos vestían en los videoclips. Entonces yo estaba enganchado a MTV, que MTV era una televisión, una cadena donde daban videoclips todo el día. Es como el TikTok de ahora, ¿no? Vosotros pasáis el día viendo stories y TikTok, yo me pasaba el día viendo videoclips con mis amigos en casa. Y de ahí vino mi obsesión o por mis ganas de hacer algo que tuviera que ver con el mundo de la moda. Por eso hablo aquí de curiosidad, interés, investigar, conocer. Creo que tenemos que mirar alrededor de lo que hay para saber quiénes somos, de dónde venimos y cómo podemos proyectar nuestro futuro en cuanto al diseño, ¿no? Entonces,
para mí creo que la música fue como el punto de partida. Luego ya me fue interesando más comprar revistas especializadas, yendo a exposiciones, viajando, que también se aprende mucho. Y ahí fueron como los primeros indicios donde me dije, uy, quiero estudiar algo que tenga que ver con el diseño. Mis primeros pasos fueron con el diseño gráfico. La moda llegó después. Yo hice un ciclo formativo de diseño gráfico, lo terminé y luego pues, decidí hacer gráfica publicitaria, pero por ser un poco vago me quedé sin plaza y tuve que rellenar 2 años de mi vida en hacer algo que tuviera que ver con el diseño. Y me topé con un curso de estilismo de indumentaria, que básicamente era corte y confección, y sin saber un poco lo que era, pero lo hice. Y ahí me di cuenta de que en el mundo del patronaje, la costura y los tejidos había como algo que me emocionaba, que me llamaba la atención. Y terminé ese curso, hice un desfile y convencí a mi familia para que me dieran la oportunidad de estudiar en Madrid. Y me fui al IED, a la universidad que hay en diseño de moda, que es italiana, y ahí me formé más seriamente como diseñador. Estuve 3 años haciendo una diplomatura y en esos 3 años compaginaba los estudios con un empleo en una tienda de ropa en la calle Serrano, que también me sirvió mucho de aprendizaje, y lo compaginaba. Estaba 24 horas envuelto en moda. Estudiaba, me iba a la tienda, luego iba a exposiciones. O sea, creo que la conexión que buscamos los creadores tiene que estar muy en el día a día, en aprender lo que hay en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, estos 3 años fueron para mí inolvidables porque conocí muchos docentes, muchos compañeros, viajé muchísimo, aprendí mucho de otras disciplinas, no solo del diseño, sino que me he juntado con gente de gráfico, con gente de interiores. Creo que el crear una comunidad de creativos es importante para evolucionar como diseñador y no quedarme solo en lo que me gusta o en lo que creo que sé hacer. El retroalimentarte de otras disciplinas para mí fue fundamental a la hora de dar mis primeros pasos. Aquí hay un par de imágenes de un workshop que hicimos en Holanda. Hicimos 4 días a Holanda, a Arnhem, un pueblo muy pequeñito, y ahí hicimos un proyecto muy interesante con moda upcycling en el 2008, hace ya mucho tiempo. Ahora el upcycling lo veis muy de moda, pero ya se hacía antes. Como decía vuestro compañero, mi tesis, mi TFG, mi TFM, como queráis llamarlo, se convirtió en mi primera colección. Estaba inspirada, yo sabía que quería hablar de mí y de mis raíces, y hablé de cómo era la moda en el siglo XV y XVI en España. Y me inspiré en esta forma de vestir, ¿no? En el vestir de riguroso negro, en cómo conseguían los pigmentos a la hora de teñir las prendas. No sé si sabéis, pero en el siglo XV conseguir un tinte negro con esta potencia era muy complicado. Solo podían vestir de negro la gente que tenía más dinero, que en ese momento era la realeza. Entonces quizás mi versión de la moda española de esa época y reversionarla, hacerla mucho más contemporánea. Y aquí empecé ya a ser marca sostenible sin saberlo, porque hay varias piezas que están hechas con pieles de abrigos antiguos que nos daban para dar una segunda vuelta y hacer un poco de upcycling en ese sentido. Y bueno, esta colección, para poder aprobar, me pedían 3 looks. Yo hice 18, estaba tan dentro de mi colección, tan dentro de mi concepto, tan entregado a lo que estaba estudiando, que me salía así y necesitaba plasmarlo en una gran colección. Que esto me sirvió como carta de presentación para empezar con mi marca. Esto se consigue poniéndole muchas ganas y sabiendo que es a lo que te quieres dedicar. Entonces creo que cuando hay algo que te mueve por dentro, sale solo. Esa colección se convirtió, como os decía, en mi carta de presentación. Empezamos a hacer desfiles. Bueno, previamente esta colección la llevamos a Italia, a Milán, en un concurso que se llamaba My Own Show, que organizaba Vogue Italia y los IED de cada país. Y nos llevaban a los 3 mejores alumnos de cada edición. Y ahí nos llevamos nuestras prendas y exponíamos nuestro proyecto frente a un jurado que estaba compuesto pues, por la directora de Vogue Italia, que era Franca Cesani,
y luego estábamos directivos de Moschino, Valentino, Alberto Ferretti. Imaginaros ver a ese equipo de diseñadores internacionales y que te estuvieran escuchando y hablar de tu colección. Fue muy impresionante. Y nada, teníamos 3 minutos para explicar la colección. Yo lo hice como pude, hablando un poquito de inglés, y les convencí de que debía ser la colección ganadora. De hecho, me dieron el premio a la mejor colección de mujer y pude terminar esta colección trabajando en los talleres de Valentino. Imaginaos lo que es terminar la carrera y estar en Milán, en Valentino, con sus patronistas, con la gente de modelaje, con sus tejidos, con sus costureras. La verdad es que fue como el broche final a mi etapa de estudiante. Le tengo mucho cariño a ese momento. A la vuelta de Italia, que fueron como 4 o 5 meses, presenté mi dossier a la pasarela Ego de Cibeles, que es la actual Samsung Ego, ahora se llama Allianz, creo, va cambiando de nombre cada año. Y nada, hice una colección nueva y sin querer me vi envuelto en tener una marca. Porque yo empecé a hacer prendas, empecé a venderlas en mi pequeño estudio, que era mi casa, y a través de las pocas redes sociales que había en ese momento. No existía Instagram, no había Twitter, no existía nada. Teníamos, creo que Fotolog, MySpace y como plataformas muy de andar por casa. Y a través de ahí empecé a tener mis primeras clientas, a vender las prendas que hacía para la desfile. Yo no hacía producciones, no sabía hacer una producción, no sabía hacer un escalado, no sabía hacer un escandallo, no sabía cómo se producía una colección. Pero la inercia me iba llevando a hacer colecciones, a comunicarlas y sobre todo a salir en prensa. La prensa en este momento se fue fijando en mí, en mi marca, pues me daban pues una página para salir en Vogue o un artículo en otra revista, y eso fue generando, sin quererlo, en tener una marca. Una marca que fundé en 2012, cuando gané el premio L'Oréal a la mejor colección, con la colección que habéis visto antes, con esta colección, y nos dieron 6.000 euros para poder ponerle el primer ladrillo de lo que sería Moisés Nieto, que es mi empresa actual hasta el momento. Entonces, 6.000 euros para mí fueron mega bienvenidos para arrancar, mudarme de mi casa a un estudio pequeñito y empezar a poner los cimientos de lo que es mi empresa actualmente. Bueno, esto fue cuando nos dieron el premio del Vogue de Italia, era la directora, estuvimos en la Fashion Week de allí, la verdad es que fue una experiencia súper positiva. Y bueno, aquí viene ahora la historia dura, que es tener una marca propia, ser autónomo y tener que lidiar con el día a día, porque la moda es súper divertida, es un aprendizaje diario, es muy motivadora, pero también es una de las industrias más difíciles que hay. Hay muchísimos diseñadores, hay mucha competencia y es complicado hacerte un hueco en el sector. Y bueno, yo me lo tomé muy en serio, fui aprendiendo a base de equivocarme y a base de errores y a base de caerme, pero bueno, creo que los errores para mí han sido fundamentales para estar donde estoy actualmente. Y bueno, aquí pues, tienes que empezar a tomar decisiones, tienes que saber dónde dirigir el dinero que tienes, cómo empezar a vender en otras tiendas multimarca, a llamar a puertas, a hablar con tiendas para que vendan tu producto. Es una carrera larga, pero al final, si sientes pasión, que para mí la verdad es que compensa. En este momento hacemos 2 colecciones al año, bueno, seguimos haciéndolo, no hacemos más, son suficientes. Primavera, verano, otoño, invierno, y desfilábamos en el Mercedes-Benz Fashion Week hasta hace unos 4 o 5 años. Y bueno, los ciclos son así: tú haces colección para la próxima temporada, la presentas, vas a ferias internacionales, produces, vendes, y así un año, otro año, una temporada tras temporada. Entrar en la pasarela principal de España para mí fue un paso grande, porque estar desfilando con diseñadores como David Delfín, Amaya Arzuaga, Juanjo Oliva, pues diseñadores de lo que yo admiraba cuando era estudiante, pues terminar tu carrera y al año y medio estar ya desfilando ahí
pues fue un momento de inflexión. Ahí ya sí estaba con el foco puesto en mi trabajo y tenía que dar el 100% de mí, sin saber aún cómo funciona la industria de la moda, porque en este desfile que me acuerdo teníamos 40 looks y no había un patrón que se repitiese, eran todos diferentes, cosa que no haría actualmente. Creo que hay que optimizar mucho los recursos y saber que si un buen patrón funciona, se puede repetir toda la vida porque el cliente va a seguir comprándolo. Cuando vemos una chaqueta de Prada o una falda de Armani que queda bien, no hace falta cambiar el diseño, sino cambiar los tejidos y 4 detalles. Entonces, aquí cometí el error de hacer 4 looks con 40 patrones diferentes. Después de hacer ese desfile hicimos este desfile, estuvimos desfilando hasta 2018. Bueno, no os voy a hablar de todas las colecciones porque podéis verlas en la web, pero funcionamos como una marca de moda más. Hemos ido aprendiendo de cómo optimizar muy bien las colecciones, hacerlas cada vez más pequeñas, pensando mucho en la persona que va a llevar nuestras prendas, porque eso muchas veces se nos olvida. Diseñamos y creamos para hacer cosas bonitas, pero a veces se nos olvida que la ropa tiene que ser algo vendible, ponible y funcional, y que la prenda tiene que sentar bien, y que el fitting tiene que dar ok, y que la prenda tiene que tener una durabilidad, y que se tiene que lavar, y que tiene una funcionalidad. Eso es fundamental a la hora de diseñar cualquier tipo de prenda. De hecho, yo cuando veo mis colecciones digo, madre mía la evolución, ¿no? Antes era todo como ingenio, creatividad, solo pensando en la foto final, y ahora desde hace mucho tiempo trabajamos por todo lo contrario. Pensamos en que la prenda tiene que tener un uso y sobre todo una durabilidad y sobre todo que a la clienta le apetezca llevarlo y que sea algo que se pueda consumir. En 2013 decidimos abrir un poco el territorio y empezar a vender fuera. No es obligatorio que las marcas tengan que ir todas a París a desfilar ni a vender. Muchas veces seguimos los pasos de lo que hacen las demás marcas y eso puede ser un error muy grave, porque la inversión que hay que hacer para estar en París es millonaria. En este caso nosotros vimos una feria que nos interesaba porque nos habían hablado de un showroom que estaba muy bien y había marcas que yo conocía que presentaban sus colecciones y hicimos un poco de números. Digo, bueno, pues tengo que invertir 6.000 euros en esta feria para estar 4 días en París y que mis clientes... Las ferias son cuando vamos a París y presentamos la colección a clientes. Hice un poco de cálculo y digo, bueno, pues si me cuesta 6.000 euros estar aquí y voy a vender en 5 puntos de venta y cada tienda me va a comprar un mínimo de 12.000, pues esto es muy fácil. Voy a pedirle a mi madre 6.000 euros, le voy a prometer que se lo voy a devolver con intereses y esto lo veo súper fácil. Y así que me fui a París con una maleta y con toda la colección y estuvimos un fin de semana 4 días enseñando prendas a un público que realmente no era el nuestro, porque no había elegido la feria que tenía que haber elegido, sino que hice lo que hacían los demás. No seguí mi instinto, o sea, seguí mi instinto, pero no seguí los pasos que tenía que haber dado. Con lo cual nos vinimos de París con menos 6.000 euros y con 0 ventas. Y con una depresión de caballo. Pero bueno, esto me sirvió para aprender y saber que no todo el mundo tiene que seguir los mismos pasos de los demás diseñadores y que al final el ingenio está dentro de cada marca. Y también aprendí que no porque pagues más vas a conseguir más beneficio. Esto lo digo porque, bueno, esta frase la pongo aquí como que hay que aprender muy bien de los errores y que el aprendizaje son nuevas oportunidades. Lo digo porque ese mismo año nos llamaron de Opening Ceremony, que era un concept store internacional con tiendas en Japón, en Miami, Los Ángeles, y nos mandaron un email y nos dijeron, oye, nos encanta tu colección, te esperamos en París, en la feria, para que nos la enseñes. Y claro, yo tenía 2 opciones, pedir otros 6.000 euros que no tenía, o dejar pasar una oportunidad súper importante para una marca como este concept store, como esta tienda multimarca. Entonces dije, bueno, no voy a ir a la feria, pero sí que me voy a París, me alquilo una habitación en un Airbnb
me compró un par de burros en Ikea, montó mi pequeño showroom privado y allí atiendo a los clientes que me llamen. Y así hicimos, mandamos un mail a todas las tiendas que nos interesaban y estuvimos un fin de semana enseñando la ropa a gente que realmente quería conocer nuestra marca. Y ahí fue el punto de inflexión, empezamos a vender en 9 puntos de venta internacionales y la maquinaria se reactivó en ese momento y bueno, pude estar en tiendas internacionales vendiendo mi ropa y pude viajar a Japón y conocer a mis clientas y ver los puntos de venta. Todo esto se ha ido un poco desvaneciendo con la crisis, con el COVID y también con mi idea de marca. Trabajar para grandes empresas como estas es muy duro, porque te exigen unos timings, unos tiempos muy ajustados, unos presupuestos muy altos y las fábricas en España, que hay muy pocas, no dan abasto para meter producciones como la mía. Con lo cual, poco a poco hemos ido cambiando el modelo de negocio. También vender en internacional es mucho más complejo, porque tu precio tiene que estar a nivel internacional, con lo cual en este momento yo perdí mi cliente español, porque un abrigo en Tokio valía 1.200 euros y en España no compraba nadie un abrigo de 1.200 euros, con lo cual aquí fuimos un poco más inteligentes y dijimos, bueno, cerramos los puntos de venta internacionales, ajustamos el precio a un precio mucho más ajustado al nivel Europa y vendemos solo online. Y actualmente pues, nuestra plataforma de venta online ha crecido un 30% y estamos encantados con eso. Llegamos a todo el mundo, no tenemos que ir a ferias, nos ahorramos los costes de inversión de estas grandes ferias internacionales que, como decía antes, nunca a todo el mundo le funcionan por igual. Los premios que me han ido acompañando hasta el momento, pues la verdad es que son el empujón para en momentos que flaqueas seguir adelante. Nunca los he buscado, pero han ido apareciendo y para mí son fundamentales para dar credibilidad a mi marca y tener esa proyección nacional e internacional que estos premios te dan, ¿no? El premio Hudson Next también fue un momento de inflexión porque el Vogue valoró mi marca como una de las mejores en 2016 y recibimos una ayuda económica bastante alta para poder seguir avanzando con nuestra marca, con lo cual muchas veces el apoyo de instituciones como Vogue o Inditex han sido fundamentales para el crecimiento de mi marca. La prensa, que muchas veces no somos nada sin ellos, porque podemos hacer colecciones muy bonitas, podemos hacer los mejores desfiles, pero si no tenemos un altavoz como es la prensa, tanto escrita como audiovisual, pues es un error no acudir a ella. Yo me he vuelto un poco reacio a la prensa desde hace como 4 o 5 años, sobre todo porque muchas veces nos encasillan o nos enfocan como si fuéramos genios creativos y somos personas que hacemos lo mejor que podemos en nuestras colecciones y damos lo que podemos, ¿no? Pero bueno, creo que es fundamental tener una buena agencia de comunicación o una persona de prensa que se dedique a dar voz a nuestras colecciones. A mí no me encanta dar entrevistas porque lo veo como una cosa muy íntima, pero hay perfiles de diseñadores que lo hacen muy bien en ese sentido y fomentan el que la marca crezca gracias a prensa o a las redes sociales. Yo muchas veces veo a compañeros míos que están súper expuestos haciendo vídeos y expresando cómo hacen todo y yo me siento todo lo contrario. O sea, yo creo que prefiero que mi prenda hable antes que hablar yo. Las alianzas, que también comentaba mi compañero, lo importante que son a la hora de hacer una colección. Creo que dejarte unir o seguir de la mano los procesos de otras marcas que no tienen nada que ver con lo tuyo son fundamentales. He tenido la suerte de trabajar con muchísimas marcas, como las que, pues, con el Museo del Prado, que acabamos de hacer una colección de artesanía con 12 artesanos que está en la tienda del Prado para comprarlo. Pues para mí es un orgullo poder trabajar con instituciones como el Museo del Prado y con artesanos, ¿no? Por allí pasan 10.000 personas al día, con lo cual tener un escaparate como eso
en este momento es fundamental. Os voy a poner un vídeo de una colección que hicimos con Hof, que es una marca de zapatillas que imagino que conocéis, que cuando a mí me lo propusieron no la conocía, porque esto fue justo después de la pandemia. Solo tienen un punto de venta físico en Madrid, ahora tienen como una barbaridad, han crecido muchísimo. Creo que tanto Hof como yo somos dos marcas jóvenes que comenzamos un proyecto con ilusión y que trabajamos duro en el terreno que conocemos. En la sinergia que estamos haciendo ahora puede llevarnos a tener grandes éxitos. Yo nunca hubiera pensado en hacer una zapatilla porque no sé diseñar zapatos y menos saber producir un prototipo de zapatilla. Así que las alianzas con marcas de accesorios, joyería, bolsos, es fundamental para crear sinergias y hacer cosas como estas, que esta colaboración fue súper positiva. Vendimos muchísimas zapatillas, que yo me hubiera imaginado haciendo zapatillas. Pero bueno, estas marcas ayudan a acercar tu producto o tu visión como diseñador hacia otro público. Esta frase la tengo siempre súper en cuenta, el diseñar analizando quiénes somos y mirando a nuestro entorno, porque me parece fundamental que los futuros creativos, los futuros diseñadores, sepáis que hay que diseñar para mejorar lo que hay a nuestro alrededor. No solo hacer cosas bonitas por hacerlas, sino pensar cómo podemos mejorar desde las condiciones climáticas de la gente que nos rodea, del país donde vivimos, a mejorar la ropa para gente que no puede llevar porque tiene algún tipo de enfermedad. O sea, tenemos que pensar en cómo mejorar la vida de los demás a través de los diseños que hacemos. Por eso la sostenibilidad para nosotros está a la orden del día y tiene que estar intrínseco en nuestras colecciones para darle al medio ambiente algo que le estamos quitando, porque la industria de la moda es la segunda más contaminante. Entonces, si seguimos haciendo grandes producciones, si seguimos consumiendo ropa con unos precios como los de los grandes almacenes, pues no estamos cargando el planeta. Pues creo que si damos algo a cambio, haciendo colecciones mucho más sostenibles o respetuosas con el medio ambiente, creo que es fundamental para ser un buen creativo. Y bueno, creo que aquí os voy a dar unos tips para todos los que queráis seguir con vuestra idea de crear un proyecto, una marca. Partimos de la formación. Creo que es obligatorio formarse. Aprender del día a día es súper importante, pero la formación de profesionales es esencial. Tener una buena formación, en aprender de tus docentes, en estar con los 5 sentidos abiertos para poder aprender y poner en marcha cualquier proceso, ¿no? O sea, tenéis un abanico increíble de oportunidades en España y el resto del mundo para poder formarnos, incluso en esta universidad. Motivarte, saber qué es lo que nos mueve por dentro, por qué queremos hacerlo, o sea, tener un punto de motivación y sobre todo de decisión. O sea, yo creo que si no hubiera tenido decisión con mi instinto, no hubiera llegado a nada, porque creo que lo que te mueve por dentro, la energía, la ilusión, el estar 24 horas del día pensando en diseño, hace que te motives y que des los pasos suficientes y necesarios para crear cualquier tipo de marca o cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con el diseño. Definir una identidad. Creo que en este momento yo me doy cuenta como que veo en el entorno patrones que se repiten, toda la gente hace lo mismo, nos dejamos llevar por
las tendencias dictan, pasamos muchas horas viendo Instagram y TikTok y no se ve frescura, no se ven ideas nuevas. Las colecciones más o menos respiran lo mismo. O sea, creo que crearse una identidad propia que hable de ti y que hable de dónde vienes es fundamental. Por eso yo siempre llevo la artesanía, la sostenibilidad, los detalles en mi ADN, porque creo que al final te hace único y que tu futuro cliente entiende cómo van a ser tus colecciones. En mi caso, como decía al principio, haber nacido en Andalucía ha hecho que mi identidad sea la que es actualmente, ¿no? Entonces hemos hecho colecciones donde realmente respiraba eso, ¿no? El poner en valor la artesanía, los bordados, las técnicas artesanales, en darle una segunda vida a prendas que están deshechas. Yo me acuerdo en mi casa, cuando había un cajón y veía mantelerías, servilletas, ajuares mega bordados, todo conservado en cajones porque nunca se utilizaban, porque fijaros cómo se guardaba como si fueran joyas, ¿no? Actualmente vamos a un restaurante y nos dan servilletas de papel. Antes teníamos servilletas de tela, de lino, bordadas con iniciales, o sea, y lo vemos y están guardadas en un cajón. Para mí son como tesoros que tienen que ver la luz, ¿no? Y aquí hicimos una colección que estaba todo inspirado en estas mantelerías y en estos detalles que hacen únicas las prendas. Tenéis que ir a vuestro propio universo, ya no solo con la prenda, sino cómo comunicáis. No siempre tenéis que buscar la mejor modelo, no siempre tenéis que buscar el mejor fotógrafo, ni la mejor localización. Es que a veces con un simple espacio que te evoque algo y una prenda bien hecha, un detalle, es que es suficiente. O sea, no hace falta invertir grandes presupuestos en hacer una campaña. Creo que lo espontáneo tiene mucha más fuerza que el trabajar una editorial con mucho maquillaje y la mejor modelo y la mejor pose. A mí me ha funcionado muy bien el ser rápido, el no pasar mucho tiempo con una misma pieza, el no estar dándole vueltas a una misma idea, sino disparar, agilidad y un poco la inmediatez, ¿no? Que eso es lo que creo que le da ese sentido más fresco a una editorial, un vídeo, un post en Instagram o una newsletter. Cuando me di cuenta que estar en Mercedes-Benz no era lo mío, por lo que contaba antes, ¿no? Por todo lo que se genera ahí, por toda la prensa, por toda la gente que no es afín a la moda y que están como espectador. O sea, para mí la moda tiene un objetivo que es venta, lo tengo súper claro. Yo hago ropa para que luego sea vendida. No hago ropa para exponerla en un museo, ni para que esté recorriendo desfiles por toda España, sino que hago colecciones para que se vendan. Entonces, cuando me cansé un poco del sistema, dije, bueno, es que quiero hacer prendas que sean clave para el armario de una clienta y que la clienta se pueda poner 4 cosas durante toda su vida y que estas combinen con su armario actual, ¿no? Lo que es hacer un armario cápsula, que ahora está tan de moda. Y en este desfile, donde veníamos de hacer desfiles con 40 modelos, producciones gigantes, decidimos hacer solo un desfile con una modelo y fuimos vistiéndola y contando cómo es el proceso de hacer un fitting. Entonces, eso lo hicimos en una escuela de artes, mientras que los alumnos dibujaban con dibujo natural la modelo. Es un vídeo es cortito, pero es muy bueno. Lo que íbamos haciendo es que íbamos
poniendo ropa encima de la modelo, un look, otro, hasta que hacemos como casi como una muñeca rusa. Y la inversión que hicimos para hacer este desfile fue mínima. Una modelo, alquilamos esa base que gira, unas flores que compramos y poco más. Es que no hace falta mucha inversión para presentar una colección. Creo que lo del formato desfile ya está un poco obsoleto. Creo que hace falta un poco más de frescura a la hora de presentar una colección. Y hay ideas increíbles que se pueden hacer. Este fue la colección del verano pasado y hicimos un poco lo mismo. Aquí en vez de tener una modelo teníamos 5 y recreamos un jardín en un estudio de fotografía. Hicimos un jardín en un estudio para que la prensa viera la colección. Eran 50 invitados solo, directores de revistas, compradoras, y fue algo como súper íntimo. Esta colección estaba inspirada en la siesta. Imaginaos el concepto. Por eso están todas las piernas estaban como arrugadas. Todos son como textiles de casa, como si fueran de cortina, algodones. Las chicas tienen todo el pelo como húmedo por la cara, como si se hubieran acabado de levantar de la siesta. Fue una colección que me ha funcionado muy bien. Y lo que decía antes, eran 4 patrones. Teníamos una camisa, un pantalón, 3 vestidos que hicimos en varios tejidos y colores. Y nos funcionó muy bien, la verdad. No hace falta hacer grandes producciones de patrones, porque con que tengas 4 que funcionan bien, al final creo que para mí es la esencia. Esa es la colección que hicimos con las mantelerías y con todo lo que estaba en mi casa de detalles. Hicimos un servicio que ofrecemos a las clientas, que eran que cualquier persona que tiene una mantelería, unas servilletas o algo que le tuviera cariño y que no le diera uso, podíamos convertirla en una prenda, con lo cual al final llevas algo único, porque no hay más, ¿no? O sea, no existe más que el pañuelo bordado de tu abuela o la mantelería donde comía tu familia, y eso llevarlo a una prenda pues nos parecía muy bonito. Hicimos proyectos con clientes muy interesantes donde nos contaban la procedencia, de dónde lo habían comprado, quién lo había bordado. Creo que es esencial el darle valor a ese tipo de piezas, porque ya no son servilletas, son piezas. Aprender desde lo que no sabemos que sabemos. Creo que el estar dándole vueltas siempre en un concepto puede saturar. Yo me considero que aprendo diariamente. Y espero que sea así siga siendo. El día que deje de aprender, pues tendré que retirarme, porque es fundamental el darle la vuelta a la tuerca, igual relacionarnos con la complejidad, no conformarnos con lo que ya está hecho, con los conceptos que la moda nos va dictando, porque yo lo veo en mis alumnos, ¿no? Pues me he inspirado en el mar. Pues no os podéis quedaros en la superficie, o sea, tenéis que bucear y encontrar esa complejidad que va a hacer única vuestras colecciones y vuestro discurso a la hora de exponerlas y explicarlas, ¿no? No os quedéis con la primera idea que os viene a la cabeza, sino que sumergiros y entrar en ello y buscarlo en profundidad, porque creo que ahí están las verdaderas ideas interesantes. Pues lo de la siesta, es que puede ser una cosa como muy sencillo, ¿no? Pero si navegas ahí, buscas qué es lo que te lleva al momento de descanso, de desconexión, este momento de trance, que no sabes si estás de día o de noche, o sea, creo que la complejidad es interesante a la hora de plasmarla en cualquier diseño. Ya no solo hablo de prendas, sino en cualquier diseño. Vamos a terminar con esta colección que hicimos inspirado en el Madrid de Goya, en mi visión de cómo era la moda en este momento. Aquí trabajamos con 10 artesanas de la plataforma Lacería y quisimos hacer piezas únicas con este valor. Colaboramos de una forma muy interesante, porque a mí no me gusta colaborar por colaborar, sino me gusta codiseñar. Que la persona que está trabajando con nosotros
no trabaje para nosotros, sino que también trabaje para ellos, que haya un aprendizaje mutuo. Por eso lo llamo codiseño, porque diseñamos entre dos. A mí nunca se me ocurriría ir a un artesano y decirle hazme esto, sino quiero escuchar, quiero ver qué es lo que él haría y quiero ponerlo en común para ver cómo diseñar uniendo dos fuerzas, dos puntos de vista, 2 o 3 técnicas. Creo mucho en la fusión de gente, me parece más interesante. Y bueno, esa fue mi visión del traje goyesco, sacando elementos del vestido típico, volúmenes, y llevarlo a algo mucho más contemporáneo, que es lo que hicimos en esta colección, ¿no? Creo que hay un vídeo por aquí, y si no, sí. Ay, pero no sé cómo puedo darle aquí. Lo busco en Google. Ay, no tengo internet. Bueno, os paso luego el link y lo veis, que es muy interesante el proceso de cómo hicimos la colección. Y bueno, aquí, a grandes rasgos, cuando tenéis que hacer una colección o cuando creáis vuestra propia marca, lo que decía siempre, hay que enfocaros muy bien hacia qué productos dirigís, hacia qué mercados dirigís, hacia qué clienta os dirigís. Porque crear una colección es una cosa muy amplia, pero luego hay que venderla, que es lo complicado. Entonces, si yo pudiera volver atrás, me encantaría haber hecho colecciones mucho más pequeñas o incluso hacer monoproducto. Especializarme en ser experto en una sola prenda. No sé, gabardinas. Ser el mejor haciendo gabardinas o ser el mejor haciendo zapatos. Porque ahí es donde realmente puedes alcanzar el tener una marca sólida y estable. El principal problema de las marcas jóvenes, que es cuando empezamos, queremos hacerlo todo. Utilizamos camisas, gabardinas, abrigos, faldas, pantalones, sin saber ser experto en nada. Con lo cual creo que es importante el saber cuál es tu punto fuerte y ir a por todas con esa tipología de prenda y enfocar toda la energía ahí y luego ir creciendo poco a poco. Si soy el mejor haciendo gabardinas y mi marca crece, iré metiendo producto poco a poco. O sea, voy a hacer un bolso y luego voy a hacer una camisa. Pero que eso vaya con el proceso, no hacer colecciones como pasaba al principio de 40 looks, que era mucho más complicado. Saber el mercado que te diriges, si estás en España, saber cómo es tu cliente, cómo compra, dónde compra, cuáles son sus hobbies. O sea, todo esto tiene que estar muy acompañado con el diseño. Insisto, no podemos diseñar solo cosas bonitas, es que tienen que ser vendibles. Es que al final las marcas tenemos que vivir de nuestro trabajo y tenemos que tener muy claro cómo son los hábitos de consumo de nuestras clientas, cuándo lanzamos las colecciones, cuándo es el mejor momento. Yo siempre lo digo, para mí la creatividad o el diseño es el 15 o el 20% de mi día a día. El resto es pensar en todo esto. Cómo producirlo, dónde venderlo, cómo comunicarlo, a quién acercarme. O sea, al final es mucho trabajo de experiencia y de tener ojo en lo que está pasando en el momento. Hay marcas que nacen y se equivocan con lo que están haciendo porque no piensan en el momento actual de lo que está pasando en el país. Si venimos de una pandemia, no tenemos eventos, no hay bodas y sigues haciendo colecciones de lentejuelas y de vestidos largos, no vas a vender nada porque no es el momento. Entonces, tenemos que adelantarnos, ir viendo qué es lo que pasa en cada momento y la situación política, social y pensar en global. No podemos seguir haciendo nuestro vestido idílico de lentejuelas cuando no es el momento de hacerlo, que a lo mejor luego lo habrá, pero para ser una marca joven hay que pensar muy bien dónde hay que poner el esfuerzo y sobre todo el dinero. Y sobre todo, y para finalizar, hay que ser sostenible, ético y circular. Los diseñadores ya no podemos hacer cosas por hacerlas. Tenemos que pensar en que nuestro producto tiene que ser sostenible, pero que tiene que ser circular. Que lo que vendamos ahora tiene que llegar tiene que tener una segunda vida, o una tercera, o una cuarta. Por eso pensar en los materiales que utilizamos, en cómo reciclar en el futuro,
o hacer prendas que se conserven en los armarios. O sea, yo me sigo poniendo prendas de mis abuelos. O sea, es que hay que pensar en una prenda bien hecha, en que el tejido sea bueno, en cosas que hemos ido perdiendo con la globalización y con la creación de marcas fast fashion que nos están inundando y que nos están perjudicando en el día a día. Así que, bueno, creo que ser sostenible es la mejor forma de diseñar actualmente. Tenemos preguntas, ¿no? Si hay tiempo para preguntas. Hola. ¿Te oigo? Sí, creo que sí. Simplemente que nos contaras o qué papel juega para ti la elección de los materiales, de los tejidos y, digamos, tanto como materia para trabajar como de dónde viene y tal, porque hemos hablado todo esto de sostenibilidad. Pues cada vez más tiene, a la hora de hacer una colección, el material tiene creo que el 90% del peso a la hora de hacer la colección. Un error que cometemos todos al inicio es pensar primero en el diseño y luego en el material. Y si no elegimos el material indicado, la prenda no va a quedar como imaginamos o como dibujamos. Yo, por ejemplo, he dejado de dibujar. Yo ahora hago más una ficha técnica porque sé con el material que voy a trabajar. No cojo el lápiz y me pongo a hacer ideas. Con lo cual, saber con el material que estás trabajando es fundamental. Porque si quieres hacer una camisa de organza, tienes que conocer la organza. Y si trabajas con una camisa de popelín, sabes las limitaciones que tiene. O sea, creo que conocer el material con el que trabajas es 100% fundamental. Nosotros este año, con la colección que acabamos de presentar, que creo que más de la mitad son lanas, compradas en Recobo, que es una plataforma sostenible, y sabíamos que teníamos que hacer prendas de invierno porque es invierno lo que estamos presentando, o sea, con lo cual es que es un poco de cajón. Entonces, tener una buena materia prima, saber sobre todo cómo funcionan los tejidos, si se pueden lavar o no, a las temperaturas que se puede someter, o sea, conocer cómo funciona, testearlas y una vez que las manejas, diseñar y producir. ¿Te he contestado? Sí, totalmente. ¿Hay por ahí? Aquí. Bueno, yo te quería hacer una pregunta y es que al final del discurso, al final de la conferencia, comentas que no hay que ser tan creativo, hay que ser más operativo para poder vender, pero todos esos premios, todos esos reconocimientos que has tenido, ¿crees que los hubieras tenido igual si hubieras sido más comedido? ¿No hubieras hecho 40 patrones, no hubieras hecho...? Ya, es una buena pregunta. Claro, es que yo me veo fuera de... No pienso en el Moisés desde fuera. Yo me paso mucho tiempo dentro del taller. O sea, yo disfruto mucho cosiendo, patronando, o sea, me considero más... No es más... No sé, me considero como más modisto que diseñador. Y creo que he ido aprendiendo mucho de la evolución de las colecciones. Es verdad que para iniciarte en el mundo del diseño, me refiero con marca propia, tienes que ser creativo, pero no es obligatorio. Yo cuando veo marcas jóvenes que lo tienen muy claro y que quieren hacer solo colecciones de fiesta, porque saben cuál es su cliente y tal, los admiro, porque yo antes me he equivocado mucho, entonces creo que no está reñido. O sea, no hay que ser el más creativo, no todo el mundo puede ser Galeano, no hay que formar al diseñador para que sean grandes creativos, sino para que primero sean buenos técnicos, que sepan cómo funciona el proceso de crear una colección, incluso de la producción. O sea, creo que faltan patronistas, falta gente que haga modelaje, faltan costureras, costureros. Creo que
tenemos que conocer primero la industria para luego ser buen creativo. Cuando empezamos al contrario, siendo buenos creativos, todo lo demás lo dejamos de aprender. Entonces, para mí es fundamental primero aprender a ser buen técnico para luego ser el mejor creativo. Ahora que estás aquí en Castellón, ¿qué le dirías a nuestros amigos de moda? Y sobre todo, esta es una segunda pregunta. ¿Qué aspecto de la moda española crees que distingue a Madrid como importante capital de la moda? Bueno, Madrid tampoco es Madrid, es España. Me refiero, la moda no está solo en Madrid. Tú puedes ser de Córdoba como Palomo y trabajar desde ahí y ser el mejor de España o el de Europa. Lo que le distingue a la moda española, yo creo que es el saber hacer, ¿no? Los detalles, pues eso, lo que no se aprecia en un desfile, lo que no se aprecia en una foto, la buena confección, el buen patronaje. O sea, ahora con la serie de Valencia, pues bueno, habréis visto todo, ¿no? Además tenemos aquí una persona experta que luego os va a dar un taller. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? La esencia que hemos ido heredando y que desgraciadamente se está perdiendo. Pues creo que es fundamental conocer nuestros inicios, o sea, nuestros antepasados, los que han hecho una moda real y que ha funcionado internacionalmente, que nos han situado en el mapa para entender cómo es la moda actual, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y a los alumnos que les diría, pues que soy fatal dando consejos, pero es que soy fatal dando consejos. Lánzate. Pues quizás que tengáis vuestro propio sello, o sea, vuestra propia identidad, que os dejéis un poco las redes sociales de lado y que no veáis lo que está pasando a vuestro alrededor para no contaminaros, porque al final creo que los creativos se tienen que formar desde algo más que las redes sociales, ¿no? Creo que es un aspecto que nos perjudica. Hago mucho hincapié en eso porque es que creo que realmente perjudica, o sea, no dan nada bueno. Entonces, eso, ser únicos, seguir vuestro propio camino, no os veáis obligados a hacer lo que hacen los demás, porque como comentaba antes, no siempre funciona. Y sobre todo que tengáis muchísima paciencia, que esto no se consigue en un día, ni en un año, ni en 2, ni en 3, que es un trabajo pues duro, constante y que hay que echarle muchísimas horas. La moda es bonita, pero es un gran coñazo. Acaba un titular haciendo bien. Hola, a ver, es que no sé cómo plantearlo. A mí me interesa sobre todo la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, tú antes has hablado de que no es necesario un gran despliegue de medios para poder comunicar, ¿no?, una colección. Yo quisiera saber, dentro de todo este proceso, qué importancia o qué lugar ocupa la fotografía y los medios audiovisuales en tu proceso de trabajo. Toda. Es súper importante. Lo decía antes, saber comunicar lo que estamos haciendo es esencial. Tú puedes hacer la mejor camisa en tu casa, que si la dejas en tu casa, ahí se va a quedar. O sea, creo que una buena foto, un buen vídeo, un buen proceso de trabajo, todo eso que documentarlo. ¿Y trabajáis siempre con agentes, bueno, externos? Con agencias, sí. Bueno, yo suelo... Por decirlo de alguna forma, ¿tenéis como un fotógrafo de cabecera, una agencia de cabecera, o vais variando? No, según la colección, o sea, yo tengo la gente con la que suelo trabajar siempre, según lo que tenga que hacer. Si tengo que hacer unas fotos de e-commerce, siempre llamo a la persona que mejor ilumina y que mejor hace ese trabajo, porque es más mecánico. Si tengo que hacer algo más creativo, me dejo llevar por lo que hay alrededor, por la gente que está... Tengo mucho ojo para mirar a nuevos fotógrafos, a gente joven que hace cosas interesantes. Jamás contrato a la persona más famosa, o sea, hago todo lo contrario. O sea, pues desde un alumno que ve su proyecto y digo qué interesante y lo escribo. Sí, me gusta mezclarme con todos los creativos que están ahora mismo haciendo cosas.
¿Y cómo es esa sinergia entre...? Yo doy toda mi... O sea, cedo toda mi responsabilidad a los demás, porque mi trabajo ya está hecho. O sea, mi trabajo es la ropa. O sea, te puedo decir, oye, pues quiero una modelo así, o quiero que esto debe ser así. Pero jamás me meto en el trabajo del fotógrafo, ni del retocador, ni el de que hace vídeo, porque es que para eso estoy contratándolo, para que haga su trabajo. Vale, gracias. Dani. Si no, sería aburridísimo todo lo que hago. Gracias. ¿Hay más preguntas? Yo sería una... Es que estaba cotilleando, porque bueno, participo yo con la revista La XY y me estaba revisando, se te llamó para el número aprendiz, Sí. maestro aprendiz. Sí. Entonces, la pregunta es ¿dónde empieza el Moisés maestro y empieza el Moisés aprendiz? Bueno, a ver, el aprendiz empecé con un diseñador de los 80, con Antonio Alvarado, que le llamé, yo cuando en primero de carrera lo conocí y dije quiero hacer prácticas contigo los fines de semana, o sea, me apetece. Y me fui a su pequeño taller a ver cómo funcionaba su moda, porque no, la moda de todos no es la misma. Pues Antonio es una persona muy creativa, muy loco, donde pasaban cosas muy interesantes en su taller. Ahí aprendí cómo funciona la semana de la moda, las fiestas, salir, o sea, que es un aprendizaje que está súper bien, que es necesario para saber cómo son las marcas. También aprendí a hacer cosas que no se deben hacer con una colección. Y he hecho mucho de menos no haber aprendido de más diseñadores, porque de repente me metí en mi marca y ahora sí que lo he hecho de menos. Me hubiera gustado viajar y trabajar para otras marcas. He aprendido mucho de la gente que me ha rodeado. Pues desde el patternista, desde una bordadora, desde los docentes. O sea, de hecho, aprendo a diario. O sea, en el Moisés Aprendiz está todos los días. Y el Moisés Maestro, pues desde que me llamaron para dar mi primera charla en una universidad de empresariales, que no me acuerdo por qué me llamaron ahí, no lo entendí nunca. Pero le conté lo que estaba haciendo en mi último año de carrera y bueno, también aprendí a hablar en público en ese primer momento de pánico. Y luego ya pues trabajar en universidades, dar clase, asignaturas, proyectos, o sea, eso ya lo llevo ya a diario. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues muchas Sí, yo gracias. creo que sí. Pues ya con esta vamos a... Hola, Moisés. Hola. Gracias por tu conferencia. Pero a mí me has hundido. Cuando has dicho que ya no dibujas... Miento. Claro, yo Sí que pienso dibujo. tú dices, ya no dibujo porque tú ya has llegado a un grado que ya lo tienes en tu cabeza y sabes cómo formalizarlo, pero claro, en algún momento tendrá que pasar esa idea Me he expresado fatal. para No. poderla transmitir a alguien. No, ¿De qué forma no, justo. la haces? Igual lo haces en volumen. No hago las colecciones dibujando, pero dibujo todos los días. O sea, yo cuando planteo una colección, planteo según el número de prendas que quiero hacer. O sea, vale, pues ahora llega el invierno y digo, las prendas que me han vendido este invierno han sido estas y estas. Pues voy a hacer una similar, aquí vamos a cambiar el tejido, aquí vamos a poner esto, vamos a cambiar el largo y vamos a sumar. Y luego vamos a hacer 5 vestidos nuevos más no sé cuántas bufandas. Y con eso hago la colección y luego dibujo. Claro que dibujo a diario. Y luego con las prendas montamos los looks. O sea, no dibujamos un maniquí con una bufanda y un abrigo. Es que eso igual luego no te funciona. Porque tú lo dibujas, lo confeccionas y cuando lo ves en la modelo no funciona. Entonces yo trabajo con prendas. Hacemos la colección y luego montamos los looks, que es una forma de trabajar. Hay otros diseñadores que solo hacen muchas prendas y luego llega un estilista y construyen la colección. O otra persona que dibuja y lo ve muy claro. Yo he pasado por todos los procesos y ahora me siento muy cómodo trabajando por prenda, por ficha técnica, pero sí que dibujo muchísimo y me encanta dibujar. Gracias.